Hola niños y niñas, bienvenidos a otro video de nuestro canal, en donde estaremos trabajando en ciencia con sexto grado en la semana 14 de la fase número 3. Los invito a que tengan su guía a la mano, para que puedan seguir lo que estaremos realizando paso a paso. ¿Ya la encontraron? Muy bien. En esta ocasión veremos el contenido Efectos negativos en los ecosistemas por la urbanización y construcción. Debemos de tener en cuenta que los asentamientos humanos se han generado desde hace miles de años. Esto ha llevado a que se modifiquen los ambientes en los cuales se han establecido estas poblaciones. El deterioro acelerado del ambiente pone en riesgo el bienestar de las presentes y futuras generaciones, lo que hace necesario poder compatibilizar las necesidades de desarrollo económico y social con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y proteger al ambiente. Primero hablaremos sobre la urbanización y construcción, los cuales causan efectos negativos en los ecosistemas. Tenemos que el sector de la construcción es responsable de consumir enormes volúmenes de recursos naturales y de generar una gran cantidad de contaminación. Propicia importantes impactos ambientales en el mundo. Es el responsable del gran porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la utilización de la madera cosechada, del consumo de agua y energía eléctrica. El crecimiento urbano ha adquirido un carácter desordenado e incontrolado, probablemente debido a que la población urbana de los países en desarrollo se ha duplicado los últimos años. Se estima que en 1900 solo un 10% de la población mundial vive en ciudades, y para el 2007 fue el primer año de la historia que hubo más personas viviendo en áreas urbanas que en el campo. Si continúa de esta forma, para el año 2050 se estima que el 75% de la población vivirá en un área urbana, las cuales utilizarán alrededor de un 75% de los recursos mundiales, lo que generará cantidades semejantes de residuos contaminantes. Conozcamos ahora algunos de los impactos en los ecosistemas que se generan por la urbanización y construcción de carreteras. Primero, tenemos que se generan fragmentaciones de hábitat, que ocurre cuando un hábitat grande se reduce y se divide en dos o más fragmentos. Este fenómeno está casi siempre asociado a la tala de bosques para su conversión en otros usos del suelo, pero también ocurre cuando el área es atravesada por una carretera u otra obra de infraestructura que divida dicha área. La fragmentación del hábitat tiene dos efectos principales que amenazan las especies, que son efecto barrera y efecto de borde. El efecto barrera se produce cuando se impide la movilidad de los organismos, lo que ocasiona el limitar la dispersión y la colonización de diversos organismos. La mayoría de especies de insectos, anfibios y mamíferos no cruzan estas barreras. Por tanto, las plantas que tienen frutos carnosos o semillas que se dispersan por los animales se afectarán también. Debido a este efecto, muchos animales que consumen recursos que se hallan dispersos no pueden moverse libremente por el terreno, y las especies que dependen de esto se ven limitadas en su alimentación, puesto que no pueden pasar a los hábitats vecinos. Las barreras también pueden restringir la habilidad de algunos organismos de encontrar parejas, lo que puede llevar a la pérdida de su potencial reproductivo. Y en el efecto de borde ocurre una zona de transición entre dos hábitats diferentes, liando cambios en las condiciones ambientales y biológicas, lo cual modifica la distribución de las especies. Estos cambios afectan a las especies del interior del ecosistema que ha sido fragmentado, debido a que pueden ser desplazadas por las especies de espacios abiertos que están en el nuevo hábitat, en condiciones favorables para su supervivencia y reproducción. Las especies que tienen las capacidades de invadir y colonizar hábitats alterados son atraídas hacia los bordes e ingresan al interior. Estas son depredadoras de huevos, pichones o parásitos de nidos, lo que reduce el éxito reproductivo de las especies. Otro impacto en los ecosistemas es el ruido, que es generado por las actividades de construcción y el tránsito vehicular.
es uno de los factores que tiene mayores impactos ecológicos para la fauna debido a que produce el desplazamiento, la reducción de áreas de actividad, el aumento de las hormonas del estrés, comportamientos alterados e interferencias en la comunicación durante la época reproductiva, este último asociado a la pérdida del oído. Luego tenemos al atropellamiento, en donde su índice y frecuencia están relacionados con diferentes factores, que pueden ser la velocidad del vehículo en marcha, el flujo vehicular y el ancho de la carretera. Estos factores afectan a los diferentes organismos que se ven forzados a cruzar las carreteras de día o de noche. Para ciertos animales las carreteras son un atractivo, por ejemplo, para los reptiles, como las culebras, los garrobos y las iguanas, que necesitan regular su temperatura corporal por medio de la absorción de calor del medio. Algunas aves llegan y toman granos del borde de la vía, o mamíferos como venados u otros herbívoros se alimentan de la vegetación que crece al borde de las carreteras. Otro impacto es la afectación de componentes ecosistémicos. Es importante mencionar que la alteración sufrida por los varios componentes del ecosistema sucede tanto con la obra finalizada como en la intervención humana y de maquinarias durante el proceso de construcción. Ambos poseen efectos negativos, empezando por el suelo, que es afectado por la remoción de las capas superficiales, en algunos casos la remoción total del sustrato, compactación, erosión y pérdida de cobertura vegetal. Con los materiales usados en el proceso se convierten en escombros y en los materiales residuales. También está el aire, en donde sus alteraciones se asocian al polvo por la realización de excavaciones y al corte de taludes de tierra. También se tiene que las operaciones con maquinaria y con herramientas emiten dióxido de carbono. Luego el agua es afectada por los movimientos de tierra, excavaciones y eliminación de cubierta vegetal, que en ocasiones son atravesados, modificando los flujos y la calidad del agua. El agua de lavado de las obras de construcción tiene una cantidad considerable de sólidos suspendidos, situación que altera los sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento. Por otro lado, una vez finalizados los proyectos, las nuevas colonias generan gran cantidad de aguas contaminadas producto de las actividades de cada hogar. En la flora se tiene que debido a que tanto en sitios urbanos como rurales se desarrollan proyectos de construcción en donde existen variedad de vegetación, por lo que usualmente este tipo de proyectos inicia con la tala total o tala rasa de la cobertura vegetal presente en el sitio. Por último tenemos a la fauna, en donde se observa una destrucción de hábitats, lo que a su vez provoca la muerte de los animales y la biodiversidad se ve reducida. En el peor de los escenarios, la fauna se ve en la necesidad de migrar hacia hábitats que estén disponibles en los alrededores, generándose una presión en las poblaciones que ya habitan esos hábitats. Para finalizar, mencionaremos las maneras de cómo mitigar algunos impactos en los ecosistemas. Primero tenemos el sistema de cercado. Esta es una aplicación que se ha usado más extensivamente en Europa, con el propósito de evitar que los animales crucen la carretera. Esas cercas tienen vegetación que guía a los animales hacia los corredores estructurales. Las cercas creadas con mallas de alambre son las más comunes. Incluso algunas tienen puerta o accesos para que la cerca no quede totalmente cerrada. Algunas de ellas deben ser enterradas unos 20 a 40 centímetros por debajo de la superficie del terreno para evitar que algunos animales caven a tierra y pasen por debajo. También se realizan las señalizaciones, en donde se suelen instalar letreros junto a las señales de la velocidad permitida. Inclusive se les han incorporado unos sistemas de luces intermitentes de advertencia cuando manifiestan la presencia de animales. Estos letreros podrían reducir la mortalidad por atropellamiento si los conductores respetan las señalizaciones. También tenemos que existen barreras para evitar el ruido. Estas en su mayoría son de madera o concreto.
han sido usadas más que todo para la protección de comunidades de aves que construyen sus nidos cerca de la vía. Se han adaptado estas estructuras a los corredores que se han construido para el paso de los animales. Estas barreras benefician a las personas que viven o trabajan cerca de grandes carreteras. Otra forma es mediante puentes verdes, que se considera como uno de los más exitosos para una gran variedad de animales. Estos corredores suelen tener como mínimo una anchura de 8 metros. Por estar adecuadas como verdaderos hábitats, se les llama puentes verdes, pues poseen una gran variedad de plantas y sustratos que resultan apropiados para varios animales. Algunos países siguen construyendo más de esas estructuras por considerarlas como las principales formas de dar la conexión entre los ecosistemas. También se debe realizar educación ambiental, que se asocia con la formación ambiental y sensibilización de los ciudadanos, de tal modo que estos puedan reducir la generación de sus desechos tanto en sus hogares como en sus trabajos. Y por último tenemos los bosques urbanos, los cuales son una manera de mitigar los daños al ecosistema en la urbanización. Esto hace referencia al conjunto de recursos naturales, por ejemplo, el agua, el suelo, el clima, paisajes, plantas y organismos, que se desarrollan relacionados con la asentación humana. Estas áreas disminuyen los impactos negativos de la urbanización sobre los ecosistemas regionales y actualmente es el hábitat humano dominante en el planeta. Muy bien, niños y niñas, para que pongas a prueba lo que has aprendido en esta ocasión, te invito a que resuelvas las preguntas que se te presentan en tu material, en donde deberás de subrayar la respuesta correcta según creas conveniente. También no olvides realizar las tareas de la semana, en donde deberás de resolver el cuestionario sobre el impacto en los ecosistemas por la construcción y urbanización, en donde deberás de responder cada interrogante según creas conveniente. Y si quieres saber un poco más sobre el tema, te invito a que entres en los siguientes enlaces, en donde en el primer enlace podrás encontrar un video sobre los daños ocasionados al ecosistema debido a la construcción y otras actividades humanas. En el segundo enlace podrás encontrar un proceso de la industria para dar inicio a las construcciones. Y por último, encontrarás medidas a tomar para compensar los daños ocasionados al ecosistema por las actividades humanas. Estos los podrás encontrar en la descripción de este video. Muy bien, niños y niñas, eso fue todo por hoy. No olvides suscribirte al canal para que podamos seguir ayudándote en tus clases semanales. Espero que lo visto en esta ocasión te sirva de mucho. Muchas gracias.